Increíble pero cierto. Hay pacientes que ingresan al hospital con una enfermedad y adquieren otra. Y los familiares que lo visitan no entienden por qué también ellos se enfermaron. Un paciente podría tener una infección urinaria pese a que ingresó con otra enfermedad. Entérese por qué se dan estos casos. ¿Y sabía usted que una neumonía adquirida dentro de un hospital es más agresiva que la neumonía comunitaria? Por eso, ¿qué pasaría si usted lleva a su casa bacterias de un centro hospitalario? ¿Y qué sucedería igualmente si usted al visitar a un paciente trae al hospital una enfermedad contagiosa? Hay una gran solución y un efectivo remedio. Conózcalos en Los Doctores. He visto muchísimos partos y cualquier cosa. Los politraumatismos no son enfermedades. Los trasplantes de córnea son tan importantes. Muchos casos de automedicación que terminan en la sala. Código de ética de un médico no te lo dan en los hospitales. Hoy conoceremos las enfermedades que se pueden transmitir cuando uno está hospitalizado o está siendo tratado en un hospital. Para eso tenemos a la doctora Cecilia Gilbert, que está en un hospital de la ciudad, para contarnos más acerca de esto. Así es, Rafael. Y aunque la palabra es singular, nosocomio quiere decir hospital. Nos encontramos con Elizabeth. ¿Cómo estás, Elizabeth? Muy bien, doctora. Ella es una paciente que está esperando consulta. Elizabeth, ¿sabías tú que estando en un hospital puedes contraer enfermedades? No, la verdad no. Les explico de una forma muy sencilla. Imagínense ustedes que van a un centro de salud o a un hospital por una enfermedad determinada y salen con otra. Eso es una infección intrahospitalaria y eso se debe a muchas causas, como por ejemplo un sistema inmunológico debilitado, la utilización de técnicas invasivas o inclusive y sobre todo la falta de higiene. Así es, y uno de los problemas más importantes a nivel hospitalario son las infecciones, son las causas más frecuentes de muerte. Dentro de estas infecciones, la causa más frecuente de infección es la infección urinaria. Así es, Rafael, y sobre eso vamos a hablar con el doctor Wilson Cruz. Doctor, un gusto, urólogo de la ciudad. ¿Cómo está, doctor? Bien, Cecilia, muchas gracias. Es un honor estar con ustedes, los doctores. Gracias, doctor. Cuéntenos un poco sobre las infecciones urinarias nosocomiales. Bueno, usted ya brevemente lo explicó. El hablar de una infección de vías urinarias nosocomial se trata de hablar de un paciente que contrajo una infección de vías urinarias durante su hospitalización o incluso después de 72 horas de haber sido egresado de un hospital en donde se le pudo haber realizado algún procedimiento o técnicas quirúrgicas, ¿no? ¿En qué porcentaje esta patología afecta a la población? Se considera que el 20% de las infecciones nosocomiales generales están en relación con infecciones del tracto urinario de este índole nosocomial. ¿Cuál es el principal factor que causa este tipo de infecciones de vías urinarias nosocomiales? Alrededor del 80% de los casos están en relación con el uso de la sonda uretral o con la colocación de la sonda uretral. El otro 20% está en relación, pues, con como dije, con las cirugías realizadas, sean estas urológicas o pélvicas. Principalmente las lesiones o las infecciones de vías urinarias son más agresivas precisamente con los recambios de las sondas. Entonces, principalmente lo que hay que tener es el manejo correcto en cuanto a las técnicas de asexia y antisexia, y eso es lo que ayudaría a disminuir la prevalencia de estas infecciones. Eso es muy importante mencionarlo porque este cambio debe ser hecho por personal calificado para este tipo de procedimientos, o por lo menos si no es personal de enfermería, un familiar que tenga algún paciente en casa sepa hacerlo con el cuidado y con la higiene respectiva. Cecilia, pregúntale al doctor qué cantidad de pacientes en el servicio de urología están sondados. Doctor, tenemos una pregunta para ustedes de estudio. ¿Qué cantidad de pacientes en el área de urología se encuentran sondados? Bueno, en el área de urología casi todos. Consideremos que el 85% aproximadamente de los pacientes que están encamados en una unidad de cuidado intensivo se encuentran con sonda. Alrededor del 15 al 25% de los pacientes que están en un área de emergencia se encuentran con sonda. Y considerando que este es el principal vehículo en el cual se van a generar estas infecciones, pues el porcentaje es alto. Pues vamos a hacer una pequeña muestra aquí de cómo se tiene que poner una sonda, porque es el problema más importante que puede ocurrir. Es el momento en el que se producen las infecciones y los pacientes muchas veces, como nos ha dicho, tienen que ser sondados.
Estas sondas vesicales nos ayudan a quitar un globo vesical que se produce muchas veces en muchas patologías y sobre todo en pacientes que han sido anestesiados con una anestesia epidural o raquidia porque no sienten nada de la cintura para abajo y la vejiga no sabe cómo funcionar. Esto es una sonda vesical, ¿ya? Se mete por la uretra. Esto es una sonda permanente, es una sonda Foley. ¿Por qué se llama sonda permanente? Porque no se la puede retirar usted mismo. Esto tiene un globito, uno pasa, la mete por la uretra, pasa por la vejiga, entra un poco más y entonces infla un globito en la punta del catéter. Cuando está inflado, uno retira la sonda y esto se queda trabado en el esfínter vesical, con lo cual no se puede retirar la sonda. Mucha gente se va con una sonda vesical a su casa y cuando llega a su casa se acuerda que tiene que quitársela, se la intenta quitar sin desinflar este globito y eso causa muchísimo daño, puede causar un sangrado a nivel de la uretra. Entonces, para retirar la sonda, primero hay que desinflar el globito para que la sonda pueda salir por la uretra, si no, no saldría. Entonces, para colocar la sonda, como dijimos, hay que tener unas medidas muy asépticas, ¿ya? Introducimos la sonda, cuando llegamos a la vejiga, introducimos un poquito más y le introducimos el líquido para inflar el globito. Soltamos, aquí metemos una sonda recolectora por donde se va a recolectar la orina. Bueno, muchas gracias, doctor. Está claro que la prevención y la higiene en este tipo de procedimientos es lo que nos va a llevar a que no tengamos infecciones hospitalarias. Y no se vayan porque la doctora Rendón también está en otra área del hospital para hablarnos un poco más de otro tipo de infecciones que puede haber. Ya regresamos. Contraindicaciones del uso de la sonda vesical, incontinencia urinaria, prostatitis aguda y lesiones y traumatismos uretrales. ¿Qué son los alvéolos? Podemos simular que estas uvas con los racimos serían los bronquios y las uvitas los alvéolos. Los familiares de un paciente operado se sorprenden al enterarse de que ahora el enfermo tiene neumonía. Pero neumonía nosocomial. ¿Cómo contrajo esa enfermedad? Si incluso estaba conectado a un respirador. Parece que ahí está la clave. Veamos qué ocurre. Nos encontramos en otro sector del hospital para hablar ahora sobre neumonía nosocomial. Pero lo más importante, Denise, es aclarar qué es una neumonía nosocomial. Esta es una infección a nivel pulmonar que se adquiere dentro del hospital. Muchos pacientes pueden verse expuestos a la misma, pero sobre todo aquellos que se encuentran conectados a un respirador. Y si este se encuentra infectado, los microorganismos van a ingresar al cuerpo del paciente y van a causar este tipo de infección. Así es, Denise, pero lo más importante, vamos a aclarar qué es la función respiratoria. Dentro de la caja torácica están los pulmones, existe la tráquea, los bronquios, quienes entran dentro del parénquima pulmonar. Si abrimos un pulmón, vamos a ver que hay una estructura donde están los bronquios. Los bronquios son las cavidades o los ductos que llevan el aire a través de los pulmones. Es importante recalcar que estos pulmones tienen la función de expandirse. Una vez que nos expandemos, se distribuye el aire por todos los bronquios hasta los alvéolos. ¿Qué son los alvéolos? Podemos simular que estas uvas con los racimos serían los bronquios y las uvitas los alvéolos. Cada vez que nosotros respiramos, el aire entra por la tráquea, va por los bronquios hasta los alvéolos, los cuales se llenan de aire. Una vez que se llenan de aire, el aire que hemos respirado, inspirado, que tiene gran cantidad de oxígeno, hay un intercambio a nivel gaseoso, a nivel del alvéolo, donde la sangre que circula capta el oxígeno y da el dióxido de carbono. Una vez que pasa esto y la sangre captó el oxígeno, comienza a circular por todo el cuerpo. Y el alvéolo se encarga de expulsar el dióxido de carbono, que es lo que nos puede contaminar. Por eso es muy importante que nuestros bronquios, nuestros alvéolos estén limpios. Cuando hay un cuadro infeccioso o inflamatorio, pueden llenarse de secreciones o pueden tener eritemas, secreciones purulentas que son causadas por las infecciones. Algo muy importante es que esta pared del alvéolo tiene una superficie. ¿A qué me refiero? Cada vez que el alvéolo se distiende, las paredes, podemos coger una uva y la pelamos. Toda esta piel o recubrimiento que tiene la uva, podemos extenderlo como si fuera una sábana.
Y si extendemos todas las paredes, absolutamente todas las paredes de los alvéolos, podemos llenar una superficie de 150 metros cuadrados. 150 metros cuadrados encargados de captar el oxígeno y botar el dióxido de carbono. Esto es muy importante porque si hay alguna acumulación, infecciones, cigarrillo, polvo a nivel de estas paredes, ese intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono no se realiza adecuadamente, por lo tanto no nos vamos a oxigenar. Cuide sus pulmones. Tú lo has dicho, Carlos, y sin oxígeno las células no pueden sobrevivir. Por eso es que es tan importante saber de este tipo de infecciones. Y para hablar más del tema tenemos al doctor Lavalle. ¿Cómo está, doctor? Hola, Denise. Por favor, cuéntenos por qué es tan peligrosa la neumonía nosocomial. Bueno, la neumonía nosocomial es muy peligrosa porque es una neumonía mucho más agresiva. Es una neumonía, como ya hemos hablado, adquirida dentro del hospital. Es una neumonía que tiene bacterias que son más difíciles de manejar con los antibióticos y que tiene que usarse antibióticos muy específicos. Entonces, eso de ahí produce que la neumonía sea más agresiva. Es decir, que los síntomas en estos pacientes van a ser peores, así sean los mismos que en pacientes que adquirieron la neumonía en la comunidad, afuera del hospital. Teóricamente sí, pero hay un pequeño grupo de pacientes que pueden ser con síntomas no tan agresivos. Los síntomas son normalmente tos, dolor torácico, fiebre, malestar general, sudoración. Hay una gama de síntomas que acompañan a esta neumonía. Doctor, y sobre los pacientes hablemos un poco. ¿Qué pacientes están más expuestos o en más riesgo de contraer este tipo de infección? Bueno, los pacientes con mayor riesgo de contraer estas infecciones son los pacientes de más de 65 años. Los pacientes inmunodeprimidos, entiéndase por pacientes inmunodeprimidos los que tienen HIV o son HIV positivos, los pacientes con insuficiencia renal, los pacientes con cáncer, los pacientes con diabetes y los pacientes sometidos a cirugía torácica y a cirugía abdominal. Es muy importante recalcar que el paciente que ha sido sometido a un respirador, que está recibiendo los beneficios del respirador, también pueden ser los que puedan ser afectados con esta patología. Muchísimas gracias, doctor, por esta importante información que nos ha dado y ustedes lo han escuchado, amigos. Un respirador que esté infectado podría causarle una neumonía nosocomial. Por esta razón, en el próximo bloque vamos a hablar de la importancia que tiene la asepsia dentro del hospital. Y para entrar tienes que ponerte mascarilla, gorra, toda la ropa. Bañada, desinfectada porque vamos a visitar a un enfermo. Cuando sale uno, sobre todo hay que lavarse las manos, hay que tomar algunas precauciones. Pues hay que ir con mascarillas. Uso antisépticos, no toco nada. Ahí los tendría que preparar, en este caso la persona que sea encargado del departamento, cómo ingresar a ver el paciente. A las bacterias hay que tenerle mucho cuidado, pero mucho más si estas se encuentran en un hospital, ya que son más agresivas. Y atención, las bacterias de un hospital no solo atacan a los pacientes, también lo hacen con las personas que visitan al enfermo. Por eso hoy les tenemos recomendaciones al visitar a un familiar para evitar llevar bacterias a su casa. Cada día, luego de tratar a varios pacientes, el doctor Carlos Durango retorna a su hogar, donde es recibido por sus adorables hijos. Pero antes de los abrazos, el doctor Durango les dice que se detengan. ¿Por qué habrá hecho esto? ¿Qué explicación tendrá? ¿Y qué pasó, Carlos? ¿Te quedaste congelado? Lo que pasa es que yo creo que nos pasa a todos los médicos o los que trabajamos en el área de salud. Estamos expuestos a bacterias, virus, que los cogemos con los pacientes en hospitales, en quirófano. Y muchas veces llevamos a estos agentes extraños a nuestro hogar y lo hacemos inconscientemente. Por lo tanto, cada vez que yo llego a la casa, mejor detengo a mis hijos, les saco la ropa que tengo contaminada, me pego un baño y ahora sí, estoy listo para recibir. Para recibir abrazos. Abrazos, exactamente. Es verdad, muchas veces el mandil de la consulta se queda en la consulta y los zapatos de cirugía no salen del quirófano. Así es, esto es muy importante. No llevar nada a la casa de lo que tengamos en el hospital. Son agentes que no los vemos y como no los vemos, los llevamos. ¿Usted llevaría a una persona peligrosa a su casa? No, pero los podría llevar
si lo saca de un hospital. Y parece que todo está limpio. Y puede verse limpio y aún así estar contaminado con bacterias o cosas que no vemos. Ese es el problema. Inclusive pueden estar en los instrumentos, en los objetos, que aunque estén limpios y estériles, pueden presentarse, ya que estas bacterias son muy agresivas. Estas bacterias son muy agresivas y se llaman bacterias nosocomiales, bacterias hospitalarias que producen este tipo de infecciones. Y el problema de estas bacterias y de estas infecciones es que son más resistentes a los tratamientos antibióticos que tenemos, porque son bacterias que ya están acostumbradas a vivir en el hospital en un ambiente con antibióticos. Si te enfermas con eso, cuesta mucho más manejar esa infección. Esto es muy importante. Una cosa son bacterias nosocomiales, bacterias, como dijo Rafael, las adquieres en un hospital. Bueno, en un hospital, en una clínica, en una consulta, en un consultorio. Una visita. En una visita, exacto. A diferencia de la infección con una bacteria comunitaria. Son infecciones comunitarias en las cuales vas a la iglesia, vas al parque, vas a la escuela y tu hijo se enferma. No es que lo estoy dando o le estoy restando importancia a esa infección, pero los tratamientos convencionales funcionan maravillosamente. A veces parece que somos muy estrictos en las visitas hospitalarias. A veces vamos a visitar a un paciente y hay horarios muy estrictos, la cantidad de personas que pueden entrar en la habitación, pero no es que seamos estrictos, es que esto puede ser un peligro para el enfermo y para el familiar. Claro, hay que respetar. Si el médico da la orden de no visitas, es porque el médico sabe por qué lo hace. Y también no rompamos las reglas hospitalarias. Se prohíbe el ingreso a niños menores de tal edad dependiendo del área en que estén expuestos. No hagamos lo incorrecto, llevar a un niño menor o un niño pequeño a una visita y lo estamos exponiendo a una infección muy, muy severa. Vamos a ver a Cecilia y a Denise que están en el hospital y nos van a enseñar más cosas. Perfecto, vamos a ver. Así es, por eso nos acompaña ahora la doctora Erika Rodríguez, quien nos va a explicar minuciosamente cuáles son los protocolos médicos que se deben seguir. El personal médico utiliza muchas herramientas para la protección. Utilizamos lo que es gorro, gafas, mascarillas, lo que es nuestra vestimenta habitual, que es el mandil, nos protege mucho. Para evitar contagiar a los pacientes, utilizamos guantes en todo procedimiento quirúrgico o alguna limpieza. Utilizamos que todas las herramientas estén esterilizadas. Todo tiene que estar correctamente sellado y, por supuesto, los alrededores hospitalarios tienen que estar en una correcta limpieza y un buen aseo. Y es que no solo el personal médico o el personal de enfermería debe tener mucho cuidado con la limpieza y la higiene de un instituto hospitalario, sino también los familiares, quienes acompañan o cuidan al paciente, deben hacerlo. Cecilia, recuérdanos un poco más qué medidas tienen que tener los familiares que van a visitar a un hospital, a un paciente, porque esto también es importante. Muy importante esta pregunta. Desean saber qué medidas deben tener los familiares o los visitantes que van a ver a un paciente. Si hay algún familiar que tiene una enfermedad contagiosa, es mejor que se quede en su casa. No pueden ir personas con gripe o alguna enfermedad que se transmita de forma en el aire a visitar a un paciente. No se puede fumar en una clínica o un hospital y, más que todo, si necesitan ir al baño, utilizar los baños de la sala de espera. No utilizar los baños del paciente porque esos son propios y exclusivos para ellos, para evitar cualquier contagio. Claro, muchísimas gracias, Erika. Además, recuerden a los familiares que deben tener una higiene personal adecuada, como los doctores y las enfermeras. Tenemos que agradecer mucho el trabajo de Cecilia y de Denise, hoy ha sido impresionante, llevándonos a ese mundo y a todos los televidentes, a ese mundo que parece tan desconocido que es el hospital. Mundo que ustedes no conocían. Esperemos que el programa de hoy les haya sido muy útil y que intenten entender por qué somos tan estrictos a veces con las visitas a los pacientes en los hospitales, clínicas, centros de salud o consultas. Lo hacemos porque los queremos, porque queremos su salud y cuidar de ustedes. Y recuerde que este programa está hecho para sentirse bien. Bueno, nos encontramos en uno de los centros médicos de la ciudad de Guayaquil y es que tenemos una misión, el impartir el mensaje tan importante de los doctores del uso de implementos de aseo personal, de asepsia, al momento de ingresar a visitar a un paciente dentro de un hospital, de una clínica o de un centro de salud. Para evitar esas enfermedades, los doctores te hacen la entrega del primer kit de implementos de asepsia. ¿Quieres saber qué tienes? Claro, por supuesto. Bueno, tienes guantes, tienes gel antibacterial, jabón de manos y también tienes mascarilla. También muy importante cuidarnos al salir del centro médico. Esta ropa que tiene usted, al llegar a su casa, sacársela, ponerla en un tacho de la ropa sucia y ahora sí bien bañadito, con ropa limpia, abrazar a su familia y a sus seres queridos. Y así como Jesús va a seguir ese consejo, usted en casa también sígalo, que son los consejos de los doctores. Introducimos un poquito más
y le introducimos el líquido para inflar el globito. Podemos simular que estas uvas con los racimos serían los bronquios y las uvitas los alvéolos. Le saco la ropa que esté contaminada, me pego un baño y ahora sí, estoy listo para recibir. Para recibir abrazos.